Hola, como ya sabemos, estamos en octubre, el mes del terror, considerado como el mes de Halloween. Y justamente Halloween también se le llama el Día de las Brujas. Hoy les traemos un video muy especial, justamente hablando de las brujas. Bien, todos sabemos quiénes son las brujas, o creemos quiénes son las brujas, ¿no? Las hemos visto retratadas en infinidad de medios de entretenimiento, tales como ilustraciones, películas, eh, incluso cuentos infantiles, videojuegos. Pero, ¿te has puesto a pensar cuál es el origen de las brujas? O sea, más allá de lo que nos han contado los medios de entretenimiento, que es usualmente donde los vemos más. Entonces, cuando te preguntan o cuando te dicen ¿qué es una bruja?, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Yo te contesto, una mujer con un gorro negro, una nariz enorme, una verruga, un vestido también negro, lampón, que vive o en un castillo o en una cueva, eh, que tiene un caldero enorme donde hace pócimas mágicas para, no sé, para matar gente, supongo. Y tiene su fiel medio de transporte, ¿no? Una escoba vieja de madera, quizá, no sé, no me quiero poner técnico, pero quizá roble oscuro. este, pero eso es lo que nos viene a la mente cuando hablamos de una bruja, ¿no? Y justamente lo que vengo a hablar hoy es desmitificando esta versión de las brujas. Para comenzar a explicarlo bien, tenemos que situarnos en tiempo y forma durante los sucesos que estábamos a punto de narrar, ¿no? Corren aproximadamente los años de 1450, 1750, todo en esa línea de tiempo. ¿Qué pasaba durante esos días o esos años? Bueno, a su vez pasaba esto de las brujas en Europa. En América comenzaba a colonizarse, pues vaya, las primeras colonias europeas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, mientras en América no, yo no estaba, estaban sufriendo los primeros avances de las colonias, en Europa estaban, por su lado, persiguiendo a mujeres en pro de salvaguardar la vida de las personas, porque esas mujeres representaban un terror, representaban miedo y un peligro para la sociedad, ¿no? Esto a causa de que, bueno, básicamente la iglesia en aquellos años, de hecho, ayuda a promulgar una ley para hacer con pena de muerte la llamada brujería, ¿no? Las primeras en ser demonizadas con eso eran las mujeres, que eran las que estaban como más afectadas por esta ley. Entonces, ya habiendo visto este pequeño contexto, bueno, pues sabemos que los hombres en ese entonces tenían más privilegios que las mujeres. De hecho, esto es como que aún un suceso que se sigue queriendo disipar, ¿no? Estamos como en proceso aún de lucha en contra de esto. Pero bueno, en esos tiempos era más evidente aún este privilegio. ¿Qué traía estos privilegios? Bueno, sobre todo que los hombres tuvieran las profesiones y por ende trabajos mejor pagados. En el caso, por ejemplo, de los doctores, no sé, los llamados curanderos, arquitectos, bla, bla, ¿no? Etcétera, de profesiones que los hombres tenían, pues, como su única fuente de ingresos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, al ser hombres los únicos que podían tener esto y eran muy pocos, los precios eran muy elevados, por lo que la mayoría de las personas que vivían en ese tiempo no tenían los suficientes medios para ir, por ejemplo, a curarse con el doctor. ¿Qué pasa? Bueno, existen mujeres que gracias a sus grandes dotes, habilidades y sabiduría podían hacer lo mismo que un doctor, pero de manera quizá natural, ¿no? Aquí viene el primer mito, la caldera, donde podían asar niños o comérselos o hacer pócimas, ¿no? Básicamente sí hacían pócimas, pero no con el sentido que le tenemos ahorita a las pócimas. Eran brebajes. ¿Qué son los brebajes? Bueno, básicamente son mezcla de algo, en este caso eran plantas, para curar un mal. Entonces, las brujas en el ámbito té
los calderos pues no es que tuvieran poderes mágicos, eran mujeres que ayudaban a las personas por muy bajos costos a curarse mediante medicina tradicional o herbolaria, que aún existe en nuestros días. Por otro lado, también significaba un peligro para el capitalismo que se comenzaba a vislumbrar por esos años jóvenes de la Edad Moderna. ¿Por qué representaba un peligro para el capitalismo? Bueno, traer niños al mundo, que son básicamente pequeñas personas que van a crecer y van a ser personas, pues representa mano de obra. Al momento de que tú no permites que personas sigan viniendo al mundo, pues significa que va a haber menos mano de obra en un futuro. En aquellos tiempos, pues obviamente también seguía penada, o sea, era penada el aborto, pero había mujeres que se dedicaban, obviamente, en las sombras, en la oscuridad, a hacer abortos, las cuales eran llamadas parteras, que también ayudaban en los partos, pero también ayudaban a las mujeres a abortar. A esas mujeres también se les consideraba brujas. ¿Por qué? Por lo mismo, por una parte la iglesia lo condenaba y por otra parte el Estado también lo condenaba, porque significaba que iba a haber menos personas en un futuro para hacer los trabajos que las personas que ya lo estaban haciendo en ese momento no iban a poder hacer después. Y hablando justamente de estos temas sobre la sexualidad, bueno, parte también de las mujeres que eran inculpadas como brujas era porque llevaban una vida bastante promiscua para los estándares de su época. Pues era mal visto, obviamente, que disfrutaran de su sexualidad, ya sea solas o acompañadas con alguien más, que no tuvieran una pareja o que no, incluso que no tuvieran hijos. Entonces, mujeres que eran autónomas era básicamente un sinónimo para ser brujas. Tuvieran pruebas o no tuvieran pruebas de algo en específico, si tú eras una mujer que disfrutabas de tu vida sexual, que salías quizás de fiesta, que no tenías una pareja sentimental estable y que no tenías hijos, eras un blanco para las personas que estaban cazando brujas. De hecho, de aquí viene una de los mitos más grandes, incluso creo que podríamos decirlo que el sinónimo de las brujas, que es la escoba. Ustedes se preguntan, o se han preguntado de dónde viene este mito. Bueno, realmente, aunque no hay un consenso real, el más acercado es que estas mujeres, o parte de esas mujeres, en sus rituales llamados aquelarres, tenían un suceso o una acción que los identificaba, y era pues masturbarse con escobas, palos de escoba. ¿De dónde viene esto de que volaban bien? A las escobas, a los palos de escoba les ponían un ungüento de hierbas, básicamente, que las drogaba, y al momento de estar pues con la escoba entre las piernas, decían que volaban, ¿no? Sentirse en las nubes. Entonces, pues, supongo que alguien muy curioso llegó a ver estos aquelarres alguna vez, llegó a ver a las personas ahí subidas en una escoba, mientras escuchaba que se sentían en las nubes, que estaban volando, que se iban a ir, que estaban, no sé, que se sentían alto. Entonces, pues de ahí viene este mito de que las brujas en sus aquelarres, o a partir de ellos, salían volando en las noches en sus escobas. Repito, esto no es un consenso, o sea, no es la verdad absoluta, pero es la teoría más acercada a la misma. Una vez ya hablado de las personas en general, a las personas que eran punto de mira de la Casa de Brujas, vamos a hablar un poquito sobre el evento de la Casa de Brujas, que también es un evento, de hecho, muy poco hablado en comparación a otras grandes masacres. Por ejemplo, está por su parte lo que pasó en la colonización de América, la guerra o la Inquisición, incluso las guerras cristeras, o sea, todo eso que han sido masacres, han sido más habladas que incluso la Casa de Brujas, que mató a, si no miles, a millones de mujeres durante los 300 años que duró este evento. Y no eran cómo morían, sino, digo, más bien, no eran cuántas morían, sino el cómo. Recuerden que estamos hablando de personas, de mujeres que eran, pues, matadas, eran asesinadas en frente de plazas públicas
de multitudes furiosas en hogueras, sobre todo en hogueras, también eran algunas muertes decapitadas. Y esto servía como anuncio o como aviso a la población en general para plantar miedo en ellos y en ellas, sobre todo en las mujeres, de que si se atrevían a hacer algo que estaba en contra de las leyes que se estaban rigiendo en ese entonces, pues probablemente iban a ser condenadas a esa misma pena, ¿no? Entonces venimos a hablar de que la caza de brujas significó también uno de los primeros eventos pues marketinados del mundo. ¿Por qué? Porque los estados, o sea, los países que se dedicaron a esto, hicieron un acuerdo entre ellos y los representantes de las autoridades iban de aldea en aldea organizando pláticas informativas de cómo identificar a una bruja. De ahí que se le diera características incluso pues, demoníacas, ¿no? Feas, o sea, feas estéticamente. De hecho, también por eso tenemos esta imagen de las brujas, de que en las noches se convertían en seres muy asquerosos, cuando en realidad eran mujeres pues, normales. Pegaban pancartas en todos los lugares de las aldeas durante esta caza de brujas, poniendo a las principales sospechosas, poniendo características de cómo podría ser o de quién podría ser una bruja. Y por su lado, la iglesia junto con el Estado se aliaron para hacer un pacto. ¿Qué era el pacto? Bajo juramento en la iglesia, los padres tenían que pedirle bajo juramento a sus feligreses que denunciaran a quién podrían ellos creer que eran brujas. Entonces, pues bajo la promesa de sus feligreses iban llenando listas y a partir de ahí iban cazando a estas personas. Si no denunciabas y esa persona después era enjuiciada, a ti te podrían también enjuiciar por haberla encubierto. Entonces, pues estaba muy pesado el ambiente, las personas tenían muchísimo miedo, entonces obviamente no iban a dejar que ellos también los mataran, así que denunciaban a la primera que tuvieran una sospecha de alguien. Por eso hubo miles de personas, de mujeres sobre todo, que murieron a manos de estas organizaciones gubernamentales. En resumen, nada más comentarles, o más bien decirles, que las brujas no son aquellos seres mitológicos o monstruosos, que nos han contado cientos de medios de entretenimiento, como ya lo mencioné al principio y a mitad del video, sino que eran mujeres, eran personas, eran pues si no las primeras, sí fueron de las primeras, las pioneras en esto que hoy ya es como muy normal, que es el feminismo. O sea, la lucha por sus derechos, la lucha por ser una persona autónoma, sin depender necesariamente de un hombre en este caso. Y exigir que ellas también pueden estudiar, también pueden trabajar y también pueden mantenerse solas por sus medios, ¿no? Entonces, fue muy interesante saber esto, que eran mujeres básicamente en su lucha por la autonomía y que la iglesia junto con el Estado vino a coadyuvar esa lucha. Sin nada más que añadir, pues les deseo un feliz Halloween y una muy bonita noche de brujas.